El Noctilien. El fantasma de Kiev. Era el 24 de febrero de 2022 y en las primeras horas de la mañana, el cielo sobre Ucrania se tornó de un color gris plomizo. La paz que había reinado durante años se desvaneció cuando las fuerzas rusas cruzaron las fronteras del país. Kiev, la capital de Ucrania, se encontraba en su peor pesadilla, y el sonido de las bombas y los aviones de guerra rusos retumbaban como una sinfonía aterradora en los cielos. En ese caos, algo extraño comenzó a suceder. Un fenómeno insólito que desafiaría la lógica de los expertos, algo que pondría al borde de la cordura tanto a los soldados como a los civiles. En medio de la destrucción, comenzó a circular una historia que paralizó a todos aquellos que escucharon el relato. Se decía que un piloto ucraniano, sin miedo y con un dominio casi sobrenatural de su MiG-29, estaba derribando aviones rusos en pleno combate. Nadie sabía su nombre, su rostro o incluso si realmente existía, pero todos hablaban de él. Se le apodó el fantasma de Kiev. Y aunque muchos consideraban que era una táctica de propaganda para elevar la moral del pueblo y las tropas, pronto se hizo evidente que la historia del fantasma se estaba transformando en algo mucho más grande de lo que nadie podría haber anticipado. En los primeros días de la invasión, mientras los rusos avanzaban rápidamente hacia Kiev, los soldados ucranianos se vieron forzados a refugiarse en búnkers y a esconderse entre las ruinas de edificios antiguos. Sin embargo, a pesar del miedo que dominaba el ambiente, surgió una figura en el aire que desafió todas las expectativas. Un MiG-29, el venerado y fiable caza ucraniano, comenzó a hacer maniobras tan arriesgadas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. No era un piloto común. No era un soldado cualquiera. Los relatos de aquellos que fueron testigos de los primeros enfrentamientos cuentan cómo este piloto, a través de maniobras imposibles, derribó un avión de combate ruso tras otro. Pero lo más extraño era la rapidez con la que desaparecía de la vista. Nadie lograba alcanzarlo, ni siquiera los cazas rusos más rápidos. Se desvanecía entre las nubes con una velocidad inhumana. Algunos incluso aseguraban haber visto cómo su avión parecía desaparecer por completo, como si fuera un fantasma. Los soldados ucranianos lo mencionaban como si fuera una aparición, algo fuera de lo común, algo que no se podía explicar. Las leyendas comenzaron a alimentarse. Algunos decían que este piloto no era simplemente un hombre, algunos lo veían como un espíritu vengador, como una manifestación de la voluntad colectiva del pueblo ucraniano que se levantaba en su defensa. Y, a medida que el número de avistamientos crecía, también lo hacía la creencia de que este piloto era un ser más allá de los límites de la razón. La forma en que lograba eludir a los cazas rusos y derribar aviones con una precisión asombrosa parecía más propia de un espectro que de un humano. Pero, ¿quién era este piloto? Nadie lo sabía. En los primeros días, las autoridades ucranianas no confirmaron ni desmintieron la historia. Se mantenían en silencio, pero el misterio del fantasma de Kiev estaba ganando popularidad rápidamente. Y con ello, la moral del pueblo comenzó a levantarse. La idea de que alguien, aunque fuera un alma guerrera, estuviera luchando en el aire para proteger la patria comenzó a unir a los ucranianos en una sola fuerza. Se convirtió en un símbolo de esperanza, de resistencia, de valentía ante lo imposible. A medida que los días pasaban y la invasión se intensificaba, los avistamientos del fantasma aumentaban. Un soldado ucraniano, cuyo nombre nunca fue revelado, relató haber visto al piloto en acción cerca de la ciudad de Irpin, al norte de Kiev. Según su testimonio, él y su escuadrón habían estado en combate contra las fuerzas rusas cuando, de repente, un avión apareció en el cielo. Era el MiG-29 del fantasma, volando con una agilidad y velocidad que dejaban atrás a los cazas rusos. El soldado afirmó que vio cómo el avión invisible se desvanecía entre las nubes y, sin previo aviso, surgió detrás de un caza ruso, disparando con precisión mortal. El caza ruso, completamente desconcertado, intentó maniobrar para esquivar el ataque, pero era inútil. El fantasma de Kiev le había dado un golpe fatal.
Lo curioso es que, tras el derribo, el MiG-29 desapareció de nuevo entre las nubes, dejando atrás solo el eco de las explosiones y el ruido del viento. No hubo una persecución, no hubo señales de lucha. El piloto parecía ser simplemente inalcanzable. Como si no fuera humano, como si fuera una leyenda cobrando vida en medio de la guerra. Pero, ¿realmente existía el fantasma de Kiev? ¿Era posible que un solo piloto tuviera tal destreza y capacidad para evadir a la formidable fuerza aérea rusa? A medida que los testimonios se acumulaban, la pregunta seguía sin respuesta. Las leyendas no se detenían, pero las dudas también comenzaban a crecer. Algunos comenzaron a pensar que tal vez el fantasma no era más que una táctica para elevar la moral de las tropas y el pueblo. La situación era desesperada. Ucrania enfrentaba una guerra de supervivencia y cualquier chispa de esperanza era aprovechada. Los expertos en guerra y aviación comenzaron a teorizar que las historias del fantasma de Kiev podrían ser una invención deliberada por parte de la Fuerza Aérea Ucraniana. ¿Quién podría derribar tantos aviones rusos en tan poco tiempo y escapar sin ser tocado? En un conflicto tan brutal, donde cada día es una lucha por la supervivencia, el pueblo ucraniano necesitaba algo que les diera esperanza. Y la historia del fantasma de Kiev cumplió ese propósito. El gobierno ucraniano no desmintió la leyenda, sino que la permitió crecer y tomar fuerza. La propaganda en tiempos de guerra tiene un poder inmenso, y la figura de un piloto invisible, un guerrero que parecía surgir de las sombras para proteger a su gente, se convirtió en un faro de esperanza. Nadie cuestionaba la historia abiertamente, pero en las conversaciones privadas, muchos se preguntaban si todo esto era más un mito que una realidad. Pero a pesar de las dudas y las preguntas, la leyenda persistió. Y en ese mismo momento, en los cielos de Kiev, el fantasma de Kiev seguía volando. Desaparecía y aparecía, como un espectro que no podía ser tocado ni alcanzado. ¿Era un truco de la mente humana, impulsado por el miedo y la desesperación, o había algo más detrás de todo esto? Mientras la guerra continuaba, la figura del fantasma de Kiev se afianzaba como un símbolo de resistencia, un emblema de valentía en un momento de oscuridad. Las voces que lo describían decían que el fantasma no era solo un piloto. Era un espíritu colectivo, una fuerza que unía a toda una nación que se negaba a ser aplastada por la invasión. Y así, entre las sombras y las luces de la guerra, el fantasma de Kiev continuaba volando, esperando ser encontrado, o tal vez, esperando ser descubierto como algo mucho más grande de lo que nadie podría imaginar. La historia del fantasma de Kiev seguía creciendo, y la verdad, como sucede con todas las leyendas, continuaba flotando en la niebla, esperando ser develada. La guerra había sumido a Ucrania en una oscuridad imparable. Mientras las fuerzas rusas avanzaban, bombardeando y destruyendo todo a su paso, la esperanza parecía desvanecerse para muchos. En esos momentos más oscuros, las leyendas comenzaron a tomar forma. No solo se hablaba del fantasma de Kiev como un simple piloto que defendía a su patria, su figura comenzó a transformarse en algo más grande, algo que iba más allá de los límites de la guerra misma. Para muchos, el fantasma de Kiev se había convertido en un símbolo de resistencia, una fuerza que no podía ser detenida. A medida que las semanas pasaban, los rumores sobre este piloto misterioso se hicieron más intensos. Cada vez más soldados y civiles afirmaban haberlo visto en el cielo, aunque en extrañas circunstancias. Algunos reportaron avistamientos en los que el fantasma parecía desaparecer y reaparecer, como si tuviera el poder de moverse entre las sombras. Otros aseguraron que las aeronaves rusas simplemente desaparecían sin razón alguna, como si alguna fuerza sobrenatural las hubiera hecho caer. ¿Era acaso una ilusión colectiva alimentada por el miedo y la esperanza? ¿O había algo más que simplemente desafiaba toda lógica y razón? En la ciudad de Kiev, donde los ecos de los bombardeos rusos retumbaban sin cesar, la figura del fantasma de Kiev comenzó a ser vista como una bendición, una luz en medio de la oscuridad. Algunos reportaban haber oído el sonido de un avión cruzando los cielos, solo para mirar arriba y encontrar que el fantasma ya había desaparecido, dejando una estela de incertidumbre y asombro.
Otros, más escépticos, no podían evitar preguntarse si todo esto era más una historia que se estaba forjando para elevar la moral de los ucranianos. ¿Era posible que un solo piloto pudiera hacer todo lo que se le atribuía? A pesar de las dudas, los soldados que luchaban en las líneas del frente afirmaban que el fantasma estaba allí, volando entre ellos, desafiando las probabilidades y derribando cazas rusos como si fuera una extensión del mismo aire que respiraban. De acuerdo con algunos relatos, el fantasma de Kiev nunca parecía atacar desde una posición evidente. Siempre estaba en el lugar correcto en el momento adecuado, y cuando parecía que el enemigo había ganado, ahí estaba él, surgido de la nada para cambiar el rumbo de la batalla. El simbolismo de su presencia no solo los animaba a luchar, sino que les daba fuerzas para enfrentarse a un enemigo mucho más grande y mejor armado. El misterio de su identidad permanecía intacto. Nadie sabía quién era en realidad. Algunos incluso llegaron a pensar que el fantasma era más que un piloto. En medio del horror de la guerra, las creencias populares y las viejas leyendas comenzaron a surgir nuevamente, evocando el espíritu de los antiguos guerreros de Ucrania. Había quienes decían que el fantasma no era simplemente un hombre, sino un espíritu ancestral de la tierra ucraniana, invocado por las oraciones de aquellos que aún se aferraban a la esperanza en medio del caos. En las trincheras, rodeados por el constante sonido de las explosiones y el zumbido de los aviones rusos, algunos soldados afirmaron haber escuchado algo extraño en el aire. No era el ruido habitual de un avión de combate, ni siquiera el rugido ensordecedor de los misiles. Era un sonido más sutil, más como un susurro en el viento, algo que podía confundirse con el viento mismo, pero que transmitía una sensación de certeza y calma, algo que solo aquellos que luchaban con el alma podían escuchar. Se decía que era la presencia del fantasma de Kiev, que de alguna manera los guiaba en la batalla, protegiéndolos de los ataques rusos. Con el tiempo, más testimonios comenzaron a circular, algunos más convincentes que otros, pero todos con un mismo elemento en común: el fantasma de Kiev nunca fue visto en su totalidad. Había sido descrito como una silueta, una sombra que cruzaba el cielo en el momento exacto en que los soldados ucranianos más lo necesitaban. La pregunta que muchos se hacían era si de verdad se trataba de un piloto, o si el fantasma representaba algo mucho más profundo y poderoso. Era una figura enigmática, que aparecía y desaparecía, desvaneciéndose en las nubes, como si estuviera más allá de los límites de la percepción humana. Al mismo tiempo, la situación en el frente ucraniano empeoraba. Los ataques rusos eran cada vez más intensos y las fuerzas rusas parecían estar ganando terreno rápidamente. El fantasma de Kiev no era suficiente para detener la invasión por sí solo, pero su presencia parecía dar aliento a las tropas, como si todo el pueblo ucraniano estuviera siendo apoyado por este ser etéreo, luchando no solo contra un enemigo militar, sino contra la desesperación misma. Mientras tanto, el gobierno ucraniano no desmentía ni confirmaba oficialmente la existencia del fantasma de Kiev, pero la historia de este piloto comenzó a tomar una vida propia. A medida que se filtraban más relatos de soldados y civiles, la figura del fantasma comenzó a adquirir una fuerza simbólica. Los expertos en guerra psicológica señalaron que, más allá de cualquier habilidad en el aire, la historia del fantasma de Kiev estaba jugando un papel crucial en mantener la moral de las fuerzas ucranianas y de la población civil. En tiempos de guerra, los mitos y las leyendas se convierten en poderosas herramientas para la unidad nacional. Algunos analistas militares también comenzaron a especular que la propaganda del fantasma había sido diseñada deliberadamente para sembrar dudas y miedo entre las filas rusas. Después de todo, si los soldados rusos empezaban a creer que algo sobrenatural estaba defendiendo Kiev, esto podría debilitar su voluntad de lucha. La incertidumbre y el miedo, cuando se cultivan, pueden ser más destructivos que cualquier arma. El fantasma de Kiev comenzó a ser visto como una fuerza invisible que desestabilizaba no solo el curso de la guerra, sino también la psique del enemigo. Sin embargo, a pesar de las dudas y las explicaciones racionales, la leyenda seguía creciendo. Y mientras los cielos sobre Kiev continuaban siendo un campo de batalla, las historias sobre el fantasma de Kiev no desaparecían.
De hecho, muchos creían que la leyenda del fantasma estaba lejos de ser una invención y que, de alguna manera, el espíritu de la resistencia ucraniana seguía vivo en los cielos, guiando a sus pilotos y protegiendo a su gente. A medida que los días se convertían en semanas, la historia del fantasma de Kiev se entrelazaba cada vez más con la narrativa de la guerra misma. La figura del piloto invisible, que parecía ser tanto un símbolo de la lucha de Ucrania como una fuerza sobrenatural, ya no solo inspiraba a los ucranianos, se había convertido en una figura universal, una leyenda que trascendía la guerra. Nadie sabía realmente quién estaba detrás del MiG-29, ni si siquiera existía, pero lo que sí sabían era que el fantasma de Kiev había dejado una marca indeleble en la historia de la resistencia. Mientras tanto, las tropas rusas continuaban su avance, y el fantasma de Kiev continuaba siendo un misterio, desdibujando las fronteras entre lo real y lo sobrenatural, dejando a los soldados, tanto ucranianos como rusos, con la sensación de que la guerra en Ucrania era mucho más que una confrontación armada. Quizás, de alguna manera, era una batalla por el alma misma de la nación. La guerra en Ucrania se alargaba, el conflicto continuaba devastando tierras, hogares y sueños. Mientras las bombas seguían cayendo, el fantasma de Kiev mantenía su presencia como una sombra inalcanzable, tanto en los cielos como en los corazones de los ucranianos. La leyenda se había convertido en una parte vital del espíritu de resistencia, pero a medida que pasaba el tiempo, las dudas sobre la veracidad de los relatos empezaron a ocupar el espacio de la certeza. ¿Era realmente un piloto? ¿Un héroe? ¿O el fantasma de Kiev era algo más, una creación de la guerra, alimentada por la necesidad de esperanza en medio de la desesperación? El misterio comenzó a despejarse, no porque se revelara la verdad, sino porque las sombras de la guerra envolvían todo lo que tocaba. En abril de 2022, la Fuerza Aérea de Ucrania, presionada por la constante circulación de rumores y testimonios contradictorios, finalmente emitió un comunicado oficial. Declararon que el fantasma de Kiev era, en efecto, un mito. Las hazañas de un solo piloto que derribaba aviones rusos con una destreza sobrenatural no habían ocurrido de esa manera. Había sido una táctica de guerra psicológica, diseñada para elevar la moral de la población y las tropas en un momento de desesperación absoluta. El fantasma de Kiev no era una persona, sino una representación colectiva de todos los pilotos ucranianos que luchaban con valentía en los cielos. La revelación no fue lo que muchos esperaban. En lugar de desterrar la figura del fantasma, el anuncio solo sirvió para profundizar la leyenda. El hecho de que el gobierno ucraniano hubiera permitido que el mito creciera, incluso lo hubiera alimentado de manera indirecta, solo hizo que la figura del fantasma de Kiev se enraizara aún más en la psique del pueblo. No importaba si era real o no, el espíritu del fantasma representaba algo mucho más grande, la resistencia, la unidad y la esperanza. A pesar de la aclaración oficial, las historias del fantasma de Kiev continuaron circulando. La figura de un piloto invencible que surgía del vacío para salvar a su gente ya se había convertido en un ícono, no solo dentro de Ucrania, sino en el mundo entero. Las fuerzas rusas, sorprendidas por la tenacidad de los ucranianos, comenzaron a hablar del fantasma como una figura temida, una presencia que parecía burlarse de las reglas de la guerra. Aunque nunca hubo pruebas definitivas, las leyendas, alimentadas por el miedo, la esperanza y la desesperación, seguían alimentándose. Los soldados ucranianos seguían confiando en que, de alguna manera, el fantasma de Kiev estaba allí, guiándolos, protegiéndolos. En las noches más oscuras, cuando el ruido de los aviones rusos era ensordecedor y la sensación de impotencia se apoderaba de todos, algunos aseguraban que podían oír el sonido distante de un MiG-29 cortando el aire. Otros, más escépticos, decían que era una coincidencia, pero para los creyentes, el fantasma de Kiev era algo real, algo que estaba más allá de los límites de lo que la lógica podía comprender. Mientras tanto, los ciudadanos de Kiev, atrapados entre la brutalidad de la guerra y la magia de la leyenda, comenzaban a identificar en sus corazones la figura del fantasma. No era solo un piloto, era el alma de Ucrania, la representación de su resistencia, su esperanza de un futuro en el que su nación no fuera aplastada por la invasión rusa.
Para ellos, el fantasma de Kiev se había convertido en un símbolo viviente de su lucha, algo que no podían dejar ir, incluso cuando la realidad parecía decirles lo contrario. En las ciudades y pueblos devastados por la guerra, los ucranianos comenzaron a pintar murales del fantasma de Kiev en las paredes de edificios, en los restos de fábricas bombardeadas y en las estaciones de tren. Ya no se trataba solo de una figura aérea que defendía los cielos, el fantasma se había convertido en una representación de la nación misma. Un símbolo de resistencia frente a una fuerza invasora mucho más poderosa. A través de estos murales, Ucrania reivindicaba su derecho a existir, su derecho a resistir y a luchar. Los militares, por su parte, también tomaron al fantasma de Kiev como un emblema de valentía y unidad. El avión MiG-29, con su fuselaje negro mate, fue modificado para rendir homenaje a la leyenda del fantasma, añadiendo detalles en azul y amarillo, los colores de la bandera ucraniana. Este gesto no solo honraba al mito, sino que también reconocía a los pilotos de la Fuerza Aérea Ucraniana que, en su lucha diaria, representaban la figura colectiva de todos los combatientes que, al igual que el fantasma, se enfrentaban al miedo, a la muerte y a la desesperación con valentía. Aunque la Fuerza Aérea Ucraniana había confirmado que el fantasma de Kiev no era una persona real, muchos en Ucrania no podían dejar de sentir que había algo más detrás de la leyenda. La persistente presencia del fantasma, incluso después de su desmentido oficial, parecía indicar que, de alguna manera, su historia no podía ser simplemente desechada. Había algo sobrenatural en cómo la figura del fantasma unió a la nación en medio del caos. El poder del mito no se desvaneció con la desmentida, al contrario, se hizo más fuerte. Algunos teóricos del misterio y estudiosos de lo paranormal comenzaron a especular que el fantasma de Kiev representaba algo más allá de un simple piloto o una táctica de guerra psicológica. Para ellos, la figura del fantasma era la personificación de la resiliencia colectiva de un pueblo que se negaba a ser aniquilado. Era como si el fantasma fuera un ser, no tangible, pero real en la medida en que representaba la fuerza indomable de Ucrania. Tal vez, pensaban algunos, el fantasma no era simplemente un piloto desaparecido en el aire. Tal vez era el espíritu de toda una nación, luchando en los cielos y en el corazón de sus ciudadanos. A medida que el conflicto continuaba, la figura del fantasma de Kiev trascendió los cielos y las líneas del frente. Su presencia se convirtió en una inspiración para muchos en todo el mundo. El fantasma de Kiev era ahora más que un piloto. Era un símbolo global de resistencia ante la adversidad. Los relatos de su existencia, reales o no, se habían inscrito en la historia como una de las leyendas más emblemáticas de la guerra moderna. La figura del fantasma de Kiev no morirá. Aunque el piloto tras la leyenda nunca haya sido identificado, y su historia nunca haya sido completamente verificada, el mito ha perdurado más allá del conflicto. En los recuerdos de los soldados, en los corazones de los civiles y en los murales pintados en las ciudades devastadas, el fantasma de Kiev vive como un recordatorio del poder que tiene la esperanza, la resistencia y la unidad en tiempos de oscuridad. El fantasma de Kiev ya no es solo un nombre. Es una idea, una sensación, un espíritu colectivo que sigue volando en los cielos de Ucrania. Y tal vez, solo tal vez, el fantasma de Kiev nunca necesite ser real para ser verdaderamente poderoso. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.